Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre las mentiras que matan. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la diversidad? ¿Cómo estamos, Verónica Delgado? Muy bien. Ay, qué serio. Pues es Muy que bien, yo sí estoy Eugenio. serio, mira, hasta casi de luto, en serio, así con la imagen de atrás, porque lo que pasó ayer, bueno, el sábado, la noche del sábado al domingo, es francamente como para estar de luto. Y ciertamente, aunque veníamos reflexionando sobre la conveniencia de abordar nuevamente la temática de la diversidad sexual, en particular la temática de la homosexualidad y la transexualidad, en tanto cuanto por qué se genera. Pero cuando nos dices de la noticia terrible, Pues, sí, ¿a cuál te refieres? Porque a la noticia de Estados Unidos, de Orlando, donde hubo esta muerte de 49 personas inocentes, más el asesino, más el 50 del asesino, que lleno de rabia, según relata su papá, así es, llega a una discoteca gay y empieza a disparar, y creo que lo logran detener matándolo. No lo podían detener y por eso tuvieron que dispararle los policías. Así es, pues lo detuvieron matándolo. Pues la tragedia es mayúscula. Y una tragedia mayúscula que se hace a veces todavía más mayúscula cuando uno oye algunas de las reacciones que están vinculadas con la homofobia, que están vinculadas con la falta de comprensión del fenómeno de la homosexualidad, del fenómeno de la transexualidad. Y esto se inserta en una discusión nacional muy intensa, que se suscita desde la presentación de la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario, que ha activado, me parece que muy saludablemente, la discusión nacional y la posición de pues, todo un segmento conservador que está señalando un número de argumentos que nos parece muy importante abordar y entender. Sobre todo, porque muchos de los argumentos que se usan son generadores de temor, de miedo y luego a veces de odio. Claro, se necesita estar, yo creo, un poquito más de la cabeza para hacer las cosas con este individuo el sábado. ¿Tú qué opinas, Verónica? No, desde luego que sí, pero tienes razón, a raíz, casualmente a raíz de que se da esta iniciativa, cuando pues se abre la oportunidad a todos los grupos de la diversidad para pues, formar una sociedad, digamos, más igualitaria, más equitativa, donde se respete el derecho y la dignidad de todos, empiezan a salir una serie de situaciones muy complicadas y por eso consideramos que es importante el tomarlo nuevamente aquí en nuestro programa Notas de Salud. Desde las noticias que si el PRI perdió ahora en las pasadas elecciones por la iniciativa de ley, que luego salen personajes creyéndose predicadores, aquel que me mostraste, que yo sí quisiera tenerla, si recuerdas quién es. Se llama Juan Dabdeo o algo, no, mejor lo checamos para lo checamos, sí, pero bueno, y también decir su nombre nada más. Es el presidente de un partido de derecha, de una unión de familias o algo así que está. Pero el problema con todos estos videos es que utilizan argumentos que generan temor, y yo creo que vale la pena que revisemos. Desprecio y generan odio. Sí. Y aparte toman referencias y hacen una lectura inadecuada, mencionan a la Asociación Psiquiátrica Americana, mencionan a la OMS, bueno, no una serie de cosas que pero a ver, a mí me gustaría tratar de abstraer cuáles son estos argumentos y cuáles son los motivos del temor. Y yo en un apretado resumen, yo creo que hay 2 o 3 ideas centrales digamos, en los argumentos que generan miedo, que generan temor y que generan rechazo. El primero es la idea de que la homosexualidad, o para el caso la transexualidad, es una cosa que se produce porque la persona se confunde, lo aprende o lo imita. O por contagio. O porque se contagia como si fuera una cosa infecciosa. Y yo creo que pues esto habría que decirlo con todas sus letras. Mira, no es posible convencer a nadie de que sienta lo que no siente. Y la razón
razón es una razón relativamente compleja de explicar, pero que ahora la neurociencia nos ha brindado suficiente información. La razón es que esta resonancia con la persona del mismo sexo o del otro sexo, o esta resonancia con la identidad, yo me siento de una manera o me siento de otra manera, está enraizada en el cerebro de las personas desde el momento en que nacen. Desde el desarrollo embrionario. Desde el desarrollo embrionario. O sea, desde que se va desarrollando el embrión. Entonces, se va conformando aquí de lo que se trata es la orientación. Sí, el temor es, sí, porque yo no entendía, bueno, ¿por qué sienten ataque a la familia? ¿No? Dice, pero ¿por qué? Pues si nadie está atacando a la familia. Claro. Y de hecho nadie la está atacando. El temor, fíjate, ya creo que lo entendí un poco más, es que si se acepta el matrimonio igualitario, va a haber más personas abiertamente homosexuales. Si se integran los homosexuales a la sociedad, va a haber más o más personas homosexuales van a poder expresarse sin... No, el temor es que va a haber más. Temor. Ese es uno de los mitos. Sí, porque claro, con la aceptación, entonces más personas se van a convencer. Ese es uno de los mitos. Uno de los mitos, sí. Y con más convencidos, entonces más personas van a entrar en esto y entonces va a terminar de acabarse las familias heterosexuales porque triunfó la idea de hacerse homosexual. Bueno, eso, que es, digamos, el origen del miedo, simplemente no sucede. Miren, hagan ustedes la prueba, a ver si se pueden cambiar de orientación así de fácil, ¿no? Sí. Pues nadie puede, cada quien tenemos una orientación y estamos con esta orientación de manera más o menos fija y esta, digamos, naturaleza fija de la orientación, pues es algo que está determinado neurológicamente. Entonces, muchas personas piensan que es un asunto de confusión. Por eso también otro de estos argumentos que estaba ocurriendo por ahí en las redes sociales de que habría la intención de confundir a los pequeños dándoles ejercicios que por cierto son falsos, eso no son ejercicios que sí lo dijimos en el programa de noticias de la semana pasada, pero lo que está detrás es la suposición de que confundiendo al pequeño se va a volver gay o trans, ¿no? Y esto es una falsedad porque no es así, las cosas no suceden así. Las únicas confusiones se generan entre lo que la sociedad le pide a una persona. Por ejemplo, tú eres niño, te tienen que gustar las niñas, tú eres niño, te tienes que sentir niño. Cuando la persona adentro de sí mismo no siente eso. Claro. Así, vestirse como niño, ¿no? Entonces, esta situación es una situación que vale la pena reflexionar porque estas dos circunstancias no son ciertas, uno no se vuelve homosexual porque se confundió, uno no se vuelve transexual porque se confundió, ni se vuelve de ninguna orientación, por cierto. Por antojo. Por antojo o por imitación. Por imitación o por convencimiento o por decisión. Ninguna de estas cosas son las que están así detrás del proceso del desarrollo de la orientación. Por eso es tan importante que las sociedades reconozcan. Miren, es una cosa que sucede automáticamente por determinantes que cada vez se conocen mejor. No los conocemos todos, pero cada vez conocemos mejor cómo es que las neuronas de repente se estructuran de una manera o se estructuran de otra manera. Y bueno, para el caso del nacimiento, lo que sabemos es que las cosas ya están más o menos fijas y todo el proceso de crecimiento realmente va a depender muy poco de que también te eduquen y de que lo que durante mucho tiempo creímos, que el asunto era un asunto de imitación de papá o imitación de mamá, eso también ya sabemos que no es cierto. Fíjate, esto es otra de las cosas que está detrás del temor muy importante de las personas, por ejemplo, para la adopción de parejas gays. Porque lo que sucede es que no existe una conexión entre yo tengo dos papás y me voy a volver entonces gay porque veo dos hombres que se aman. Eso no pasa. Y como de todas maneras los homosexuales han tenido hijos durante muchos años, ocurre que hay ya estadísticas que nos permiten decir, pues de estos que son hijos que han tenido dos papás o dos mamás, ocurre que tienen con la misma frecuencia que comparaciones debidas, es decir, no se incrementa en la posibilidad de tener un hijo homosexual siendo una pareja homoparental. Eso es lo que es importante. Entonces, por supuesto que el temor es que se vaya a ser una especie de como de contagio, ¿no? Es decir, todo mundo se va a poner de esta manera, digamos, en la onda gay,
y las familias se van a acabar y pues vamos entonces a tener un desastre de sociedad. El punto es que eso no sucede ni ha sucedido en las sociedades donde hay un poquito más de avance en estos derechos, en el reconocimiento de estos derechos, porque la persona que es y la persona que no es, no es. Es más como los zurdos, o los chaparros, o los altos, o los que tienen de alguna manera pues una variedad, una diversidad humana. Y la tercera, tercera de las ideas que ahorita se me están aventando así como taravilla. Lleva como 6, pero bueno, está bien. por eso, la última de las que quería yo comentar, tiene que ver con la... Mira, ¿por qué las cosas se consideran patológicas? Eso es cuestión de creencias. No, fíjate, no, pero pues sí, pero ahí sí hay conexiones. Mira, sí. la conexión, por ejemplo, de la patología, no, la diferencia a veces es la base de la patología, pero eso no debería de ser. Así es. Es cuando la persona o se convierte en dañina socialmente, o se convierte dañina para sí mismo, hablando de comportamiento, o lo que le pasa, o lo que le pasa al cuerpo, termina matándolo, y pues entonces hablamos de que algo está enfermo. O enfermándolo, ¿no? Claro. Pero eso ocurre, que eso es también lo que últimamente se ha dicho, de que fue nada más producto de una votación y no producto de ninguna, pues no, de ningún estudio científico. No, sí ha habido muchos estudios científicos que muestran que la diferencia esencial de la persona homosexual con la persona heterosexual y la diferencia esencial de la persona transexual con la persona no transexual es, primero, en el primer caso, la orientación, y en el segundo caso, la identidad, que es concordante en el caso de la transexualidad. Si la persona tenía la suerte de crecer en un ambiente de cuidado, de respeto, de integración y de amor, entonces no existen diferencias en la psicopatología. Eso es lo que se ha venido encontrando en los últimos años. Entonces, por eso los temores de ir a convertir la sociedad en una sociedad de enfermos, pues son temores infundados. ¿Qué opinas, doctora, de mi discurso del día de hoy? Sí, ¿verdad? De tus 14 minutos de discurso del día de hoy. No, digo, al final tienes razón. Esto que dijiste al final también, o sea, todo está fundamentado, hay estudios que están hechos con un rigor metodológico, científicos, para asegurar que los resultados son ciertos. Y pues como ejemplo, este hombre con el que iniciábamos el programa, este joven que va a un antro gay y se pone a dispararle a cuanta persona se le puso enfrente, creció en un hogar heterosexual. Entonces, yo creo que ahí está parte de lo que comentabas. O sea, cómo creció, no sabemos, tampoco queremos aquí hacer afirmaciones ni inventar nada, pero algo ocurrió dentro de su desarrollo que pues simplemente se expresa con una actitud de odio, de psicopatía, y pues creció con mamá y papá. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para aterrizar esto que estás comentando. Y ahora también vamos a suponer que si a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos, me gustan los extraterrestres, ¿a quién le hace daño? ¿Me explico? Es la falta de respeto que no hay, y yo creo que desde ahí tenemos que empezar. Y fíjate, indispensable. Hay un concepto psicoanalítico de estos que luego hacemos poco uso. La teoría psicoanalítica es muy respetable y yo con poca frecuencia hago uso de las inferencias psicodinámicas, de las inferencias psicoanalíticas. Pero en este caso yo creo que hay que mencionarlo ya. Muchas de las personas que tienen estos odios intensos, pues sí se sienten amenazadas, porque lo que les pasa es que tienen dentro de sí mismos componentes homosexuales, o de plano son homosexuales, y han estado toda su vida luchando con su interior, con lo que sienten. Claro. Y entonces, por supuesto que visualizar a las personas expresando su homosexualidad les resulta amenazante. Y esa amenaza la traducen en intentar destruir eso que ven, y por eso es la hostilidad. Y pues la invitación sería para, mire, como, por ejemplo, este funcionario, también es que de veras llega un momento en que ya no se cree, ¿no? Un funcionario en Jalisco, no sé si alcanzaron a ver la nota hoy en la mañana, que ante la tragedia de Orlando, lo puso en su cuenta de Facebook y lo pusieron y lo repartieron por todos lados porque ya lo borró. Yo metía su cuenta, pero ya no tiene, ya lo borró. Pero puso en su cuenta, qué pena que hayan sido 50, ojalá hubieran sido 100.
Y luego pues empezaron a reclamar todo el mundo, sus amigos, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues dijo todavía, antes de que lo corrieran, porque luego inmediatamente de la dependencia que era funcionario fue corrido. Sí. Bien. Pero todavía bien dijo, bueno, si ofendí algo con alguien, pues lo siento, pero yo no comulgo con la ideología gay. Fíjense en lo que dijo. Con la ideología. Con la ideología, como si fuera un asunto de convicción. De convicción. Y cuando alguien dice y se confunde de esta manera, al punto de desearle la muerte a otro congénero, es que algo muy grave le está pasando. Sí. Y que hay que decirlo. Y eso mismo, lo voy a decir con todas sus letras, le está pasando a los jerarcas de la iglesia. Con todas sus letras. Todos los que están... Con los que están con su bola de mentiras. Están diciendo mentiras. Sí, los jerarcas, dije. No todos los miembros de la iglesia. Hay muchos sacerdotes. Fíjate, yo tuve la fantasía, híjole, voy a hablar a alguno de mis cuates. Y lo entrevistamos por Skype a ver qué piensa de todo esto, pero pues ya no dio tiempo. Pero a ver si lo hacemos más, a ver si se atreven, porque también, imagínate, nada más decir en contra de la jerarquía. Pero la jerarquía está desde hace 3 semanas atacando esta idea con falsedades que no se van. Hacen daño, hacen daño. No se van, porque alimentan los miedos, alimentan los temores, y pues eso es precisamente en contra de lo que dicen estar tratando de lograr, que es un mundo más lleno de amor, más armónico y con más paz para todos. Entonces, pues ahora tuvimos a Don Goyo. A ver, ponemos a Don Goyo atrás, en uno de estos días ya lejanos de claridad en la ciudad que tuvimos, pero pues de todas maneras quisimos rescatar la imagen que está requete bonita. Verónica. Muy bien, pues ahora sí que fue un programa intenso, porque pues sí, definitivamente como asociación, como quienes pertenecemos a este grupo, pues sí nos vemos tocados y ofendidos también por todo esto que está pasando, y una forma de atenderlo es pues a través de este programa. Quien necesite información y artículos, pues ya sabe que hay un correo donde puede solicitarlos. Hay muchísimas referencias que podemos compartir. Y está la biblioteca de la página de la asociación, que tiene un montón de información. Está el libro que todo el mundo puede bajar, que se llama Lo que todo clínico debe saber sexualidad, donde hay muchas referencias de los estudios que sustentan lo que estamos diciendo, porque este es un programa, no vamos a estar enseñando los estudios científicos y las neuroimágenes y todas las maravillas que ahora hay, pero sí existen, y si tienen interés, están invitados a verlos. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos una cita el próximo lunes.